Penguin Random House Audio presenta América Latina, el despertar de un continente, de Ernesto Che Guevara. Narrado por Ignacio Rodríguez de Anca, Irene Machado, Ernesto Báez y Gustavo Dardés. Nota editorial. Conocer América toda se convirtió en una especie de obsesión para el joven Ernesto Guevara de la Serna. Desde que en una noche cordobesa de principios de la década del 50, con sus amigos los Granado, soñara con ese fascinante viaje. La idea se iba sustituyendo por nuevos planes y acompañantes, hasta que al término de 1951, final convertido en preludio, se hizo realidad en compañía de Alberto Granado. El recorrido se realizó en una moto, a quien le tocó albergar a dos viajeros exigentes, émulos del Quijote y su fiel Rocinante, aunque esta vez sin igual suerte, pues se rompió apenas comenzando el trayecto. Sin embargo, no importaron tropiezos, ni dudas, ni motos abandonadas en la génesis del viaje, en esa terquedad de juventud, pues la ansiada marcha se convirtió para Ernesto en la primicia de una pasión que solo fue capaz de desaparecer cuando físicamente se le privó de continuar la ruta. La presente antología lleva al oyente de la mano, a través de un ordenamiento cronológico y de diversos estilos, por tres etapas que conforman la mayor parte del ideario y el pensamiento de Che sobre América Latina. 1950-1956. Encuentro con América Latina. 1956-1965. América Latina por dentro. 1965-1967. América Unida. Internacionalismo revolucionario. En todas las etapas se encuentran momentos sobresalientes, inquietudes y pruebas llevadas al límite. Sin embargo, la constancia, la perseverancia y una voluntad de acero se reiteran y multiplican hasta culminar en una obra que, como podrá apreciar el lector, los acerca a la trayectoria íntegra y coherente de una vida que permanentemente pensó en el mejoramiento humano y en hacer de América la patria grande anhelada por Bolívar y Martí. El presente volumen forma parte del proyecto editorial que de conjunto realizan el Centro de Estudios Che Guevara de La Habana y las editoriales Ocean Sur y Ocean Press de Australia para dar a conocer el pensamiento y la obra de Che a través de sus propias palabras. Por primera vez se presenta un Che desde su juventud hasta la gesta de Bolivia, su visión, conceptos y teorías sobre América Latina y sus pueblos para los cuales vivió y vivirá eternamente. Los editores. Prólogo. Mi boca narra lo que mis ojos le contaron. Chapurreando un verso de sábado, con el eterno placer que siempre sintiera por la poesía, haciéndola su inveterada compañera, Ernesto Guevara de la Serna comienza su viaje iniciático de terco aventurero en enero de 1950 para conocer su Argentina natal, pero esta vez por el norte, esa que lo aproxima a una realidad que conocía de soslayo y que no había tenido oportunidad de captar con detenimiento. Quizás desde que imaginara un recorrido por América Latina, se sintiera atraído por esta primera iniciativa de deuda no saldada y a la vez tan indispensable. Pocas páginas se conservan de esa experiencia, pero bastan las que se conocen para adentrarnos en su mundo tan íntimo, cargado de ensueño y filosofía, dispuesto a acercarse de forma tangible a la realidad para avanzar, a partir de ese momento, en una búsqueda incesante de su verdad, de esa verdad que lo llevará infinitamente a lo largo de su existencia, a tratar de palpar el sentido real del pueblo, del que confesara que solo es posible conocerlo al intimar con él, aun cuando no estuviera en condiciones de emitir juicios más concretos. Miles de kilómetros caminados por tierras áridas, hermosas o no, le sirvieron para percatarse de una constante que lo seguiría de por vida. Su visión del atraso a que es sometida la inmensa mayoría de la población por el solo hecho de no ocupar una posición privilegiada en la sociedad y estar condenada a la pobreza y a la indefensión.
Apenas un año lo separa de su primer viaje por el continente, que sin dudas dejaría huellas permanentes y que recordaría cada vez que voluntaria o involuntariamente pensara en América. En ese breve lapsus, su conciencia social avanzó a pasos agigantados, tratando de escudriñar en su entorno y más allá del mismo cuánto era posible conocer para alcanzar un camino que satisfaciera sus intereses y deseos. Se le ve enrolado de enfermero en barcos que lo llevan por tierras del Caribe y de sanitario en la zona del puerto de Buenos Aires, vivencias que aun cuando no haya dejado plasmadas en escritos, el hecho de haberlas experimentado le nutrieron y sirvieron para decidirse a emprender caminos y búsquedas más profundas. Esta vez la empresa es mayor y muy arriesgada, recorrer en moto una parte considerable de América. No lo haría en solitario, sino que lo acompañaría un par hecho a su medida, su amigo Alberto Granado, capaz de compartir sus quimeras y perseguir propósitos similares. ¿Hasta dónde alcanzó este viaje relieves imperecederos? Se puede apreciar a través de esa costumbre tan ineludible en Ernesto. Escribir todo lo que sus ojos le contaron. Relatos que sin proponérselo, describen y descubren, en un estilo muy propio, precursor del cronista que siempre fue, realidades y verdades que lo llevan de la mano por tierras desconocidas, sugerentes y sugestivas y que lo harán cambiar más de lo que creyó. A lo mejor sobre 10 caras posibles solo vi una. Mi boca narra lo que mis ojos le contaron. Chile, Perú, Colombia, Venezuela, esencias de un mismo fin que lo conducen para penetrar en verdades intuidas pero no corroboradas. No importa que confesara sus limitaciones para contar lo que percibió. Lo que llega al lector es suficiente para entender búsquedas y propósitos y poder afirmar con cuánta objetividad y precisión emitió juicios tan certeros. Desde Chile una constante, la denuncia ante la injusticia. Primero en lo que conocía con más detalles, la medicina. Después con los mineros y en un escalón más alto con una familia de mineros comunistas, con lo que se sintió más hermanado que nunca. Ante tanta injusticia sentencia lo esencial del cambio, motivado por la nula gestión de los gobiernos y la despiadada explotación a que eran sometidos los humildes, con un aditamento que sorprende en estas sus primeras apreciaciones de índole política, la necesidad de sacudirse al incómodo amigo yanqui si en verdad se deseaba alcanzar un nacionalismo soberano e independiente. Perú posee un significado superior, porque sumado a sus juicios anteriores, penetra en un problema hasta entonces desconocido, el tema indígena. El impacto de la barbarie del conquistador frente a la riqueza monumental de una cultura cercenada, la más poderosa expresión de la civilización indígena, lo llevan primero a apreciar directamente la inmensidad y vastedad de su arquitectura y cultura, para en su justa medida penetrar en el cruel sometimiento de una conquista intolerante que solo perseguía la colonización de hombres en aras de sus intereses metropolitanos y feudales, parasitarios y transculturadores. El día de su cumpleaños, a 6 meses de haber iniciado el recorrido, en el relato titulado El Día de San Guevara, invocación irónica al peronismo, se pueden evaluar los diversos modos en que ya es capaz de calificar y sentir a América Latina, unida como única forma de integración bajo la evocación bolivariana. Caracas, la ciudad de la eterna primavera, es el final del largo bregar que lo conduce a otro problema más desconocido aún, la visión del negro en vida común con el blanco, como otra de las caras de la colonización racista y deformante, historia cruel de rivalidades y enfrentamientos que integran las raíces coloniales hasta el siglo XIX y que persisten hasta nuestros días en forma de prejuicios y de colonialismo mental. El final o el principio, difícil de discernir cuando el autor no precisa de fechas para explicar lo que siente y expresa. Sin embargo, acotación al margen, es síntesis y sugerencia sin importar el orden cronológico, porque todas las narraciones fueron elaboradas después de transcurrido el viaje y por tanto hilvanadas por un hilo imperceptible
de alguien que no trata de demostrar. Sample complete. Ready to continue?